A ver, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Estudiar gramática y pensar, pero bueno, ¿por qué esto es así? Pues de eso va esto. Vamos a investigar la historia oficial de la gramática para descubrir por qué, con tanta frecuencia, sus reglas nos parecen tan, bueno, tan poco intuitivas. Para entender bien todo el sistema, lo primero es mirar a la fuente de todo esto, a la fuente oficial, la Real Academia Española, la RAE, claro. Es que durante siglos la RAE ha sido la autoridad máxima en esto de la lengua, y su nueva gramática, publicada en 2009, es, por así decirlo, el libro de reglas fundamental para todo el mundo que habla español. Esta nueva gramática tiene tres grandes objetivos, pero ojo, es el tercero, su función didáctica, el que más nos impacta en el día a día. ¿Por qué? Porque es el que marca cómo se nos enseña el español en las aulas desde pequeños. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿de verdad esta historia oficial lo cuenta todo? Vamos a empezar a rascar un poco en la superficie, a examinar sus cimientos, y veremos que enseguida empiezan a aparecer las primeras grietas. Vale, empecemos por lo más básico. Lo primerísimo que nos enseñan es que los tiempos verbales se corresponden con el tiempo real, con el tiempo cronológico, pasado, presente y futuro. Suena lógico, ¿verdad? De hecho, la propia nueva gramática lo define así. Dice que el tiempo verbal es una categoría que nos permite situar las cosas en una línea de tiempo, usando siempre como punto de referencia el momento en el que estamos hablando. Y aquí es donde la teoría choca de frente con la realidad. Porque la propia gramática tiene que admitir que hay excepciones, y en frases súper comunes, por ejemplo, mañana te llamo. A ver, estamos usando un verbo en presente para hablar claramente del futuro. O sea que esa regla tan clara de que el presente es para el ahora, pues parece que no siempre se cumple. Y ojo que esto no es nada nuevo. Hay lingüistas como William Bull que ya en 1960 decían esto tan rotundo, que ninguna forma verbal, por sí sola, sirve para localizar un suceso en el tiempo. Ahí es nada. Y si el concepto de tiempo ya vemos que hace aguas, esperada que entremos en las categorías de aspecto y modo, porque aquí la cosa se complica todavía más. En el caso del aspecto, el análisis de la nueva gramática es un lío. Es como si metieran en una batidora varios criterios distintos a la vez, y al final es casi imposible sacar de ahí una regla única y que sea clara. Y con el modo pasa algo parecido. Hay un debate interno. La gramática oficial nos da como dos explicaciones que compiten entre sí. Por un lado, nos dice que el modo tiene que ver con la actitud del hablante, con sus sentimientos. Pero por otro, nos dice que no, que es una cuestión de reglas sintácticas súper rígidas. Entonces, ¿en qué quedamos? Muy bien, y ahora la pregunta clave. ¿Por qué la gramática oficial parece tener tantos problemas para explicar de forma sencilla sus propias reglas? Pues la respuesta, curiosamente, está en una decisión que se tomó hace 500 años. Fijaos, toda la estructura de la gramática española que estudiamos hoy tiene su origen en un único punto, el año 1492. Ese año se publicó la primera gramática de una lengua europea moderna, la de Nebrija, y desde entonces todo se ha construido sobre esa base. ¿Y qué hizo su autor, Nebrija? Pues era un grandísimo experto en latín. Y lo que hizo fue usar la gramática del latín, que insisto, es una lengua distinta, con una estructura distinta, como una especie de molde de oro para dar forma a su análisis del español. Y aquí, de verdad, está la clave de todo. Muchas de las complicaciones y de las reglas raras que estudiamos hoy existen simplemente porque se intentó forzar al español a que encajara en un molde que no era el suyo, el molde del latín. Todo esto nos lleva a la discusión final, al argumento central sobre cómo es en realidad la gramática oficial que manejamos. A ver, que quede claro, la nueva gramática es una obra descriptiva absolutamente increíble, pero se queda corta en una cosa. No es una gramática explicativa. No nos dice por qué el sistema funciona como funciona. Y aquí está el quid de la cuestión. Para una obra que, como hemos visto, tiene como objetivo enseñar, no basta con describir. También tiene que ser capaz de explicar. No es suficiente con decir, esto es así. Hay que poder explicar, esto es así por esta razón. Y todo esto nos deja con una reflexión final que a mí me parece fascinante. Si tuviéramos que empezar de cero y construir una gramática basada en cómo funciona el español de verdad, no en un modelo de hace 500 años, ¿qué nos revelaría? ¿Qué secretos descubriríamos sobre la lengua que usamos todos los días?